Vamos a realizar para esta sesión de clase el tema de estructura electrónica y vamos a revisar exactamente cómo se entiende la estructura y el modelo del átomo hoy en día. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca del átomo, entendemos perfectamente que es una estructura, ¿ya? Que vendría a ser la partícula más pequeña de la materia, que conserva las propiedades de un elemento. Pero también podríamos nosotros adicionar a un concepto actual que vendría a ser la partícula energética que se encuentra en equilibrio dinámico. Para esta parte de la sesión vamos a hablar de la estructura electrónica, el cual seguimos hablando del átomo, pero nos vamos a concentrar en una parte de esta. Primero, recordemos que presenta un núcleo donde en él se concentra casi la totalidad de la masa, ¿ya? Tenemos una zona espacial. Si hacemos un poco de memoria, el núcleo presenta protones, presenta con él neutrones, y recordemos que en el núcleo se encuentra prácticamente la totalidad de la masa, ¿no? Más del 99,9% nos indica que se concentra la masa en el núcleo. En la zona espacial, llamada también nube electrónica, en él encontramos únicamente a los electrones. Ahora, estos electrones, recuerda por favor, se encuentran en un movimiento errático, ¿correcto? Se encuentran moviéndose a grandes velocidades en trayectorias indefinidas. ¿Está bien? Ahora, interpretamos nosotros que esa zona espacial está formada, ¿ok? Por niveles, subniveles y orbitales. Recuerda que a estas las llamamos regiones energéticas. ¿Está bien? Y es justamente a ello que nos vamos a concentrar. Entonces, cuando hablamos acerca del átomo, entendemos que es toda una estructura y que sabemos también que nos vamos a concentrar en la zona cortical donde se encuentra el electrón. Y esa zona espacial está formada por niveles, subniveles y orbitales. Ahora, para entender exactamente a esta zona espacial, ¿ya? Para nosotros vamos a tratar de entender cómo se comporta el electrón. Aceptamos que existe el núcleo del átomo, pero nuestra intención es comprender cómo se comporta también el electrón. Para lo cual proponemos cómo es el modelo del átomo hoy en día, el cual consideramos que tiene un núcleo atómico, ¿ya? Y que nos concentramos específicamente en ver cómo se comporta el electrón. ¿Está bien? Eso es lo fundamental. Aceptamos que presenta un núcleo y tratamos de interpretar el comportamiento del electrón. Para lo cual, en ese camino de tratar de interpretar cómo se comporta el electrón, nos vamos a chocar con unas ideas que no nos van a ayudar mucho, ¿eh? Por lo menos en un principio no. En 1924, el físico francés Louis de Broglie, ¿ya? El físico francés Louis de Broglie, con ayuda del átomo de hidrógeno, él propone, ojo, que este átomo presenta una partícula en movimiento que sería el electrón, pero que también el electrón presenta un movimiento ondulatorio. Esto genera en aquel entonces muchas preguntas, porque entendemos, y nos ha costado mucho, tratar de comprender que el electrón es una partícula, ¿ok? Que se encuentra en movimiento, pero
De Broglie comprende que también el electrón presenta una trayectoria, un movimiento ondulatorio. Quiero que entiendas que tú que estás hecho de partículas, ¿ya? También debo interpretar que estás conformado por ondas, ¿ya? Ondas. Y eso me genera muchas preguntas. Así que de Broglie nos deja la idea de que el electrón, debido a ese gran movimiento, va a presentar una doble naturaleza. Va a presentar un doble comportamiento, al cual vendría a ser un comportamiento, ¿ok? Ondulatorio, y como ya lo conocíamos como un comportamiento de partícula, hoy día lo vamos a interpretar como onda partícula. ¿Está bien? Entonces, en este recorrido que tenemos para comprender al átomo hoy en día, vamos a indicar que el modelo atómico de hoy es un modelo físico-matemático. Vamos a indicar que es un modelo físico-matemático y que presenta un doble comportamiento, el cual se expresa en la ecuación de onda de De Broglie, ya en esta forma ondulatoria, mejor dicho, el cual De Broglie nos ayuda a interpretar que existe un doble comportamiento de onda-partícula. ¿Está bien? En este entendimiento que nosotros queremos hacer del átomo, aparece un alemán, ¿ok? En 1927, Werner Karl Heisenberg. El señor Heisenberg interpreta que tratar de conocer con exactitud la posición y la velocidad de un electrón sería una hazaña bastante complicada, ¿ya? Querer interpretar la posición y velocidad en simultáneo de una partícula es imposible. Por eso es que nosotros lo que hacemos es tratar de aproximar lo más probable de dónde pueda estar. Recuerda que lo que nosotros queremos hacer ahora es comprender el comportamiento del electrón y nos sale de Broglie con la idea de que ahora la materia presenta un doble comportamiento que es una onda y una partícula. Carl Heisenberg nos dice ahora que no se puede conocer con exactitud la posición y la velocidad en simultáneo de esta partícula. Entonces, tratar de entender el comportamiento del electrón no es una tarea tan fácil, ¿ya? No es una tarea muy fácil. Para lo cual aparece, por decirlo así, nuestro Salvador, que era entonces el austríaco en 1928, Erwin Schrödinger. El señor Schrödinger propone una ecuación de onda y gracias a la ecuación de onda, ¿ya? Él interpreta la probabilidad muy cercana de poder ubicar un electrón. Y el efecto de esta ecuación de onda vendrían a ser parámetros matemáticos, ¿ya? El cual nosotros vamos a llamar o llamarlos los números cuánticos. Así que los números cuánticos vendrían a ser, ¿ok? La solución de la ecuación de onda de Rödinger, el cual nos va a permitir a nosotros poder predecir posiblemente dónde está el electrón, por lo menos la probabilidad. Y para ello se interpreta un concepto llamado orbital, el cual también la vamos a llamar REMP. Quiero que me entiendas algo. Imagínate tú, por ejemplo, que voy a colocar aquí un globo, ¿ya? Y en este globo voy a colocar una canica, ¿está bien? Voy a agarrar el globo y lo voy a empezar a mover.
y te voy a preguntar dónde está la canica. Quizás sea una pregunta muy complicada de responder porque sabrás que la canica está dentro del globo y se está moviendo en muchas direcciones. Pero lo que sí estoy seguro es que comprenderemos que la canica está dentro del globo. Por eso, si tú me preguntas dónde está el electrón, quizá mi respuesta no sea tan cómoda, pero lo que sí sabré decirte es que está dentro de estos globos llamados orbitales. Para lo cual recuerda que en todo orbital existe como máximo dos electrones. Así que acá tenemos uno de esos globos, ¿ya? En el cual no sé dónde está el electrón, pero puedo decir que está dentro de esta parte o esta región espacial energética de máxima probabilidad de poder ubicar por lo menos un electrón y que como máximo pueden haber dos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es señalar, ¿ok? Que no sabemos dónde está el electrón, pero sí sabemos que está dentro de esos globos, el cual lo vamos a llamar orbital. O tú podrías resumirlo simplemente como REMPE, región energética espacial de máxima probabilidad de poder ubicar un electrón. ¿Está bien? Ahí es donde encontramos al electrón. Ahora, entendemos perfectamente que como máximo podemos encontrar dos electrones por orbital. Y estos electrones, si tú te das cuenta, van a presentar giros. A esos giros también los podemos nosotros llamar espines, el cual podrían tener giros en sentido antihorario u horario. Así que en el orbital nosotros vamos a representar los giros que presenta el electrón en sentido horario y antihorario. Y cuando ellos se empiezan a mover, empiezan a generar ciertos campos magnéticos. ¿Está bien? Y esos campos magnéticos permiten de que ellos no puedan girar en la misma dirección y sentido, porque si lo hacen, los campos magnéticos harían que se repelan. Así que ellos se moverán en la misma dirección, pero en sentido contrario. Y aparece un matemático llamado Paul Dirac, quien interpreta que estos movimientos se pueden cuantificar, el cual vendrían a ser de forma cuantificable a un medio, que cuando el sentido del giro es antihorario, vendría a ser más un medio, y cuando el giro del sentido es horario, es un medio negativo. ¿Está bien? Así que el número cuántico de spin, llamado también número cuántico de spin magnético, ¿ok? Solamente para el electrón indica el sentido de giro en torno a su eje imaginario, ¿ya? Indica el sentido de giro para su eje imaginario. Entonces, entendemos perfectamente en este proceso el cual nos metemos, que es perdón, de comprender cómo se comporta el electrón, que como ya hemos visto, de Broglie nos propone una idea de que el electrón, ¿ok?, presenta un doble comportamiento. Heisenberg nos da la idea de que no podemos conocer con exactitud la posición y velocidad de este electrón, pero Erwin Rödinger nos propone una posibilidad de poder interpretar dónde está el electrón, ¿no? Para lo cual, ¿ok? Para lo cual la solución de la ecuación de onda vendrían a ser estos parámetros matemáticos llamados números cuánticos. Quiero que me comprendas qué cosa es una orbital, ¿eh?
Un orbital es el lugar donde posiblemente existan electrones. Al igual que el ejemplo del globo, yo no sé dónde está la canica, pero sí sé que está dentro del globo. No sé dónde está el electrón, pero sé que está dentro de estos orbitales. Cuando tú veas electrones en los orbitales y vas a observar que hay dos electrones, los vamos a llamar apareados o también llenos. Si ves un electrón, lo vamos a llamar desapareado, ¿ya? Vamos a llamarlo desapareado o también vamos a llamarlo semilleno, ¿está bien? Y cuando no veas ningún electrón, lo vamos a llamar nulo o simplemente vacío, ¿ya? Simplemente vacío. También podríamos decir que estos orbitales presentan una forma geométrica. Si la forma geométrica es esférico, ¿ya? También podría ser la forma geométrica bilobular, podría ser tetralobular o podría ser bilobular con anillo. También podría ser de forma espectral, ¿ah? Por si acaso, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a indicar nosotros, ¿ya? Estos parámetros matemáticos. Recuerda que la solución de la ecuación de ondas de Rödinger nos propone estos parámetros matemáticos llamados también números cuánticos, ¿no? Para lo cual, recuerden ustedes que estos parámetros matemáticos me permiten a mí tratar de predecir dónde posiblemente esté el electrón y que son el resultado de la ecuación de onda, ¿ok? De Erwin Rödinger, donde propone el cuántico principal, secundario y magnético. ¿Está bien? Y aparece un cuarto número cuántico llamado el cuántico de spin magnético. Ese cuarto cuántico es propuesto por Paul Dirac. Dirac era un matemático. Él decía, la física es mucho para los físicos y debemos ser los matemáticos quienes deberían de enseñar física. Bueno, es lo que interpretaba Paul Dirac. Y él propone justamente el cuarto número cuántico, que sería el cuarto cuántico spin. Entonces, entendemos perfectamente, ¿ya? En dónde estamos aterrizando, ¿sí? Entendemos perfectamente nosotros